reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama que viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento. Con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso. Refugios de la esperanza, lugares de sufrimiento, donde nadie quede afuera de la tierra y del encuentro. ¿Todo bien? Bienvenidos, gracias. Más noches. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anulando y juntarse un intento. Lindo verte. Vos sabés que una de las cosas que extraño siempre y que la refresco cuando vengo para estos lugares tuyos es este jardín, este lugar, este espacio, es un espacio de placer y que me remonta a muchas cosas. Pero noto que cambiaste algunas cosas nada más, que hay algunas modificaciones, pero en sí desde hace años que más o menos está igual, ¿no? Me provoca... Mira, sí, cambiamos algunas cosas, hace tiempo que no venías. Y reincorporamos la casa de al lado. Cuando vos estudiaste teníamos solo esta parte. Sí, claro. Y bueno, y hace un tiempo atrás había una persona en la casa de al lado que se fue y la adquirimos y unimos, por eso ahora es más grande los San Isidro. Claro. Y a eso también modificó el jardín, ¿viste? Hicimos ese salón grande, el Zoom grande, ¿viste? Sí, que entra como sí, 200 personas. Sí. Bueno, eso fue bárbaro. Nos permitió ampliar y para también poder tener más alumnos, ¿viste? Por eso viste cambios en el jardín. Sí, totalmente. No solo y en el bar. Sí. El bar también lo agrandamos. Sí. Un lugar de que me provoca mucho placer, ¿no? Es mi primera entrada. Está bueno. A esto de lo que fue el enfoque centrado en la persona, ¿no? Sí. Acercarnos a ver si de alguna manera, si vos pudieras, Sí. y yo no entendiera nada, decirme qué es el enfoque centrado en la persona para alguien que no sabe qué es esto. Bueno, a ver, primero es un modelo. Ajá. Un modelo, una línea. Yo últimamente estoy diciendo que es un movimiento, después lo explico. Que bueno, que lo creo, voy a hablar como si me pedís vos, que la persona Sí. que nos esté mirando no sepa nada o sepa muy poco, ¿no? Es un modelo que creó un psicólogo norteamericano llamado Carl Rogers, que nació en 1902 y murió en 1987, y es uno de los psicólogos más representativos del mundo. Una vez hizo un rating, ¿viste? Como hacen los de tenis, Sí. ¿viste? El top 10. Sí. Bueno, creo que está Freud primero, Watson y Rogers está cuarto quinto. Esos top 10 ridículos, pero bueno. Sí, pero que refiere a todo el conocimiento que tienen de él, ¿no? Exactamente, cosa que en Argentina lamentablemente no se lo conocía mucho. Y bueno, mi idea fue inicialmente cuando traje la carrera de counseling allá en el 87, en realidad la idea original fue hacer conocer este modelo. Claro, era una cosa y después fue la otra. Exacto. La idea de ver el modelo primero, ¿no? Sí, yo decía, qué pena que no se conozca el gran aporte de este autor. Y como diría un tal Sartre, un famoso filósofo, hay que buscar un mediador, ¿no? Después charlamos de eso si querés. Y me pareció que la carrera de counseling podía ser un mediador, una manera de entrar con ese pensamiento. Sí. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Este colega le pasó algo muy curioso, se recibió en 1920 y pico allá de psicólogo. ¿Vos sabés una cosa? Es el único creador de escuela que es psicólogo. Casi todos son médicos. Claro, ¿no? sí, totalmente. Y eso después, si querés, le dio una impronta muy buena a esto. Bueno, y lo ocurrió con este hombre que lo contrataron en un centro para atender chicos, en un lugar llamado Rochester, que era un pueblito. Hoy es una gran ciudad, arriba de New York. Y quedó ahí trabajando 12 años aislado del mundo académico, no había internet, no había computadora, nada. Sí. Y este hombre creó una cosa ahí, creó un modelo muy curioso, y cuando volvió a la universidad, que lo contrataron,
y empezó a contar lo que hacía. Le dijeron, doctor, usted lo que creó lo inventó usted. Era un observador, ¿no? Una cosa de estar en la mirada, con una mirada muy fina hacia las cosas y especialmente hacia las personas, ¿no? Profundo. Sí. Él tuvo mucha influencia de China, pues cuando él iba a ser pastor, porque sus padres eran muy religiosos, protestantes, y lo mandaron a estudiar para ser pastor evangélico, que no sé en qué línea, no me acuerdo, pero bueno. Y lo mandaron a China, una experiencia, él volvió muy tocado, y eso se nota mucho después en su modelo, aunque él no lo dice mucho, pero se nota. Pero bueno, en concreto, este hombre creó una idea, que para decirlo así sencillo, cuando la tuvo que empezar a explicar, y quizás diciendo lo que le pasó a él, puedo contarle a los que nos están mirando qué pasó con esto. Parece ser que este hombre, si bien había estudiado Freud y Watson y todos los autores de la psicología de ese momento, eran contemporáneos de él también. Claro, sí. Hacía algo diferente. Digo, ¿qué hace de diferente? Bueno, en principio lo que hacía de diferente, fíjate vos, a los conductistas o los psicoanalistas, era no pretender curar a nadie, sino escucharlos atentamente, acompañarlos en su relato, no dirigirlos, por lo menos no dirigirlos desde él, ¿no? Si bien generaba un encuadre, obviamente, pero no les interpretaba en el sentido psicoanalítico, no los aconsejaba en el sentido conductista, sino los escuchaba atentamente, lo que hoy llamaríamos atención plena. La inventó él en realidad, en el campo de la psicología, ¿no? En aquel momento. Y eso generaba un vínculo con el consultante, porque él también decidió no llamarle más paciente, sino llamarlo consultante, y que generaba como que el otro se sintiera libre de amenazas, más relajado, y la gente empezaba a hablar y a profundizar y a contar su historia y a meterse adentro de sí mismo, y él intervenía de una manera que era extraña para ese momento, para el momento. Como hasta ligera, ¿no? Sí, hasta parecía demasiado sencilla. Ubicate en 1930, 30 y pico, Sí. Y entonces le dijeron, doctor, esto hay que ponerle nombre a esto que hace usted, ¿no? Bueno, ¿cómo nombre? Sí, claro, lo que hace usted no es lo mismo que hacen otros. Entonces ahí empezaron a investigar. Tuvo suerte Roger en un aspecto, además de genialidad, que una universidad le puso dinero para investigar, para filmar y ver los procesos. A veces vos has visto películas de él. Sí. Hoy charlábamos. Un gran investigador. Bueno, fue el primero. Exacto. Fue el primero que investigó en el campo de la terapia. Después hubo otras investigaciones, pero fue el primero que metodologizó, que filmó, que grabó. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, porque no la estoy respondiendo, me parece, me estoy yendo por las ramas. No, pero estamos juntando datos como para llegar ahí. Está bien. Entonces de golpe, ¿pero qué hace usted, doctor? Bueno, yo escucho, pero ¿cómo escucha? No sé, te lo estoy así dramatizando, ¿no? Sí. Cosa que llevó años. Y parece ser que este hombre lo que hacía era ponerse en lugar del otro, ¿no? Meterse en el mundo de la experiencia del otro, digamos hoy, no lo decían así en ese momento. Claro. No intervenía mucho, escuchaba atentamente y de golpe decía algo. Decía algo que parece ser que sintetizaba lo que el otro decía. ¿Se entiende? Sí. Entonces, alguien le dijo, y esto es interesante, alguien le dijo, doctor, lo que usted hace lo dijo un filósofo en el siglo XIX, un tal Lips, Ignaz Lips, que se llama empatía. Vos sabés que fue el primer autor que introduce la palabra empatía. Hoy tanta gente usa la palabra empatía. ¿Viste? Sí, a veces no tan bien clara, no, pero... en general, mal. Parece que empatía para la gente es ponerse en lugar del otro, y no, eso es simpatía, te diría. Sí. Bueno, y se investigó esto de la empatía y decidieron ponerle empatía a esa actitud que él tenía de meterse y de... Mira, hay un autor que se llama Manuel Artiles, que fue mi maestro, que tiene una metáfora muy buena. Él lo que hacía, según Manuel, es sumergirse en el río, qué linda metáfora, sumergirse en el río de la experiencia del otro, salir del río y aún mojado, con el agua del mismo río, desde la orilla, ayudarlo a resolver su problema y encontrarse consigo mismo, pero con el agua del otro, ¿se entiende? Qué linda metáfora, ¿no? Sí, poética. Sí, totalmente, sí, porque de alguna forma es no impregnarse, pero sí completarse. De alguna manera vos, esta idea de la primera mirada de Roger, de que
vio la empatía, o por lo menos le encontró la empatía, que lo que él hacía era algo que otro llamaba empatía, Sí. pero que él lo hacía desde una forma Sí, pragmática, experiencial. Exactamente. Ni sabía, Exactamente, muy experiencial. le salía a él. Exacto. Y de pronto él también fue delineando otros pilares. Exacto. Mira, claro, obviamente, bueno, para poder ser empático, algo más tenés que hacer. Claro. Bueno, y ahí alguien le dijo, lo que usted hace es no dirigir. ¿No? Usted no lo dirige desde usted, obviamente hay una dirección en cualquier proceso. ¿Qué le parece si le ponemos a lo que usted hace terapia no directiva? Fue el primer nombre que tiene el enfoque hoy. Ahí salió. Pero para agregarle más elementos conceptuales, parece ser que para poder no dirigir y ponerse en lugar del otro, usted tiene que hacer algo más. Esto lo estoy contando en forma así, porque así fue, claro. Coloquial inclusive. Sí. Bueno, evidentemente usted no juzga al otro, usted no le pone un rótulo de neurótico como hacen otros, claro. no lo diagnostica. Etiquetas. No lo diagnostica. Entonces, a ver, ¿y qué hace usted? Bueno, y alguien le dijo, porque esto es así, Roger lo cuenta esto, que alguien le fue a decir, los colegas, ¿qué le parece si le ponemos incondicionalidad, aceptación incondicional? Depende de qué libro leas, Sí. mirada incondicional. Usted no le pone condiciones a la relación. Exacto. Es como que por ahí viene la cosa a la relación y a la experiencia del otro. Exactamente. Usted la acompaña y interviene. Después, si querés, hablamos de las intervenciones, pero para que usted logre eso, a usted se lo ve muy tranquilo, muy concentrado en el otro, en las filmaciones se lo veía, y lo ves, viste, cuando ves las filmaciones, muy concentrado en el otro, muy atento a la experiencia del otro. Para eso usted tiene que estar bien. Y él dice, sí, por lo menos durante la entrevista yo tengo que estar auténtico y congruente conmigo mismo. Eso. Ser yo en el momento de la entrevista, Sí. soy yo. Ahí está. Se le agregó últimamente otra palabra, te aviso. Tiene que uno desapegarse, salirse del propio ego. Eso Roger no lo dijo, eso vino Sí, después. Sí. Bueno, entonces ahí, sin querer, queriendo, armaron como un trípode: empatía, aceptación incondicional y congruencia o autenticidad, como los tres elementos claves Sí. para que un vínculo terapéutico fluya positivamente. De alguna manera, por lo que me decís, la empatía y la aceptación incondicional de la experiencia es hacia el otro, Sí. y la autenticidad o congruencia es Hacia sí mismo, hacia sí el mismo. profesional, que obviamente la entrega al vínculo. Claro. Y eso logra interesante, después investigaciones posteriores lo comprobaron, y un tal David Brasier, que ahora va a venir a darnos unos seminarios, se comprobó que ese dar la autenticidad también genera autenticidad de parte del consultante, Claro, ¿entiendes? totalmente. Genera el clima, ¿no? Genera el Esta clima, cosa el de encuentro. Eso. Bueno, con esos 3-4 elementos básicos te estoy contando, y allá lejos, allá unos 70-80 años atrás, ¿no es cierto? Hubo que construir una teoría para fundamentar todo esto, y una, llamémosle, metodología, si querés llamarle, ¿no? Palabra que a Roger mucho no le gustaba usar, la palabra metodología. En realidad yo uso otra palabra, esto es mía, Yo creo que Roger hizo lo que Sartre llamaba mediadores. Las intervenciones son mediadores Sí. verbales. Roger Sí. utilizaba solamente la palabra, Sí. Después nosotros, muchos colegas, fuimos integrando, sabes, otros recursos imaginarios, corporales. Sí, sí. Bueno, es otro tema, viene después. Y generó toda una teoría de la personalidad, tuvo que escribir una teoría de la Claro, personalidad claro. basada en estos datos, y ahí fue, mientras la iba escribiendo, se dio cuenta que llamarle no directivo era como llamarlo por lo que no hacía, ¿entendés? Sí, sí. Aunque yo considero que sí lo hacía, pero bueno, este es mi aporte. Yo creo que la no directividad es la esencia de su teoría y su práctica filosófica, no guiar al otro, sino Sí. y ahí, bueno, lo llamó terapia centrada en el cliente como un segundo momento. Cliente en inglés es una buena palabra, no es el cliente nuestro, Sí, totalmente. Es una comercial. Sí, acá, pero allá lo podemos traducir como consultante. ¿Por qué le puso ese nombre? También para diferenciarse del psicoanálisis y del conductismo de esa época, ¿se entiende? Estamos hablando de una época, porque él decía que las otras líneas terapéuticas estaban centradas en el profesional, en el saber del profesional, que diagnosticaba, que guiaba el proceso, ¿entendés? Que le daba una rutina, ¿se entiende? Un método. Sí, Y dijo, no, yo acompaño, y el que me guía a mí es el consultante. Por supuesto lo acompaño con mis intervenciones verbales, ¿se entiende? En esa época. Sí. Y ahí hubo que ponerle nombre a las intervenciones verbales.
Porque él tenía que enseñarlo en la facultad esto. Claro, de alguna manera él estaba marcando una tendencia y marcando un paso y tenía que nombrar las cosas. Y vos sabés que, bueno, esto será discutible, pero si las cosas no se nombran, no existen. Por lo menos para los humanos, ¿no? Bueno, entonces ahí inventó una palabra que él después dijo que no estaba muy de acuerdo y le puso reflejo, ¿te acordarás? Sí. El reflejo simple, cuando nosotros respondemos a lo dicho por el otro sintetizando con una o dos palabras, por eso simple. Parece que cuando aludimos en nuestra intervención profesional a un sentimiento que está implícito, que no está explícito. Si yo digo, tengo miedo, y vos me decís, tiene miedo, es simple. Claro, pero si yo no te digo que tengo miedo, pero cuando te estoy contando lo mío, vos notás en mi miedo, y me decís, Andrés, eso te produce miedo. Pareciera que... Y yo digo, sí, o no. Otra cosa, si yo digo no, fíjate qué diferencia con el psicoanálisis. No lo estoy criticando al psicoanálisis, es otro método, ¿eh? Totalmente. Pero hay una diferencia. Si un paciente, para el psicoanálisis un paciente, un analizante en realidad, dice que no, puede ser una resistencia. Para nosotros no, él dice que no. Puede ser que nos equivocamos en nuestra intervención de sentimiento, él le llamaba feeling, ¿no? Rogers. O que todavía el consultante no lo puede ver. Y bueno, lo podrá ver cuando lo pueda ver, el miedo, ponele, ¿no? Y dice, no, miedo no, bronca. Bronca. Y seguimos ahí. Sí, incertidumbre. Se instaló ahí en el tema del sentimiento. Y después se dan cuenta, siguiendo viendo filmaciones, en esa época no había videos, que él hacía otra cosa también. Que cuando pasaba un tiempo, asociaba ideas que habían ido surgiendo en diferentes sesiones y hacía como un cierre. Exacto, las hilaba, y ahí le llamaron reflejo elucidatorio en ese momento. Es decir, porque elucidatorio viene de elucidar. Algunos dicen que es parecido a una interpretación. Yo digo que sí, pero no en el sentido psicoanalítico, sino es una interpretación que hace el profesional asociando, interpreta en el sentido que asocia, como una interpretación musical, ¿no? Asocia cosas. Pero el consultante puede negar. Puede negarlo. Puede decir no. No, todo bien. Bueno, no lo ves igual que yo. Y ahí aparece la idea del encuentro. Que lo importante es el encuentro y el diálogo. Fíjate, hay unos alemanes que le llaman a esta línea terapia de la conversación. Interesante. Porque conversar en el idioma alemán significa encontrarse. No es lo mismo que para nosotros. Bueno. Y después le cambia el nombre, porque se da cuenta que en realidad no está tan centrado en el cliente, sino que más bien está centrado en la persona. Ahora, ¿qué quiere decir Roger ahí? Y ahí viene el momento clave. Persona no es en el sentido que nosotros consideramos individuo, porque ahí hay un lío ahí, un problema, la gente interpreta mal, ¿entendés? Persona es todo lo que somos. Claro. Y ahí aparecen tu contexto social, persona es una palabra muy, muy profunda, que está mal interpretada, Bio, socio, psico, todo eso, espiritual. lo cuaternario, todo eso que vos decís. Bueno, y así se llamó hasta que él murió, Person Centered Approach, ¿no? En inglés, que algunos autores lo traducen por enfoque centrado en la persona, otros por abordaje, otros por acercamiento, bueno, es aproximación, eso son traducciones. Pero en realidad, volviendo al eje de tu pregunta inicial, yo creo que Roger creó, sin darse cuenta, porque no fue su intención inicial, todo un modelo de cómo hacer para que las personas se sientan mejor consigo mismas y los demás. Permitiendo que el sentimiento del organismo, me sale así el gesto, ¿no? Estoy integrando todo ahí, se integre, ¿no? De una manera que uno fluya con el menor nivel de amenaza posible interno y externo, ¿se entiende? Sí. Él le llamó eso funcionamiento pleno. De alguna manera que es este devenir de ir a estar haciendo mejor. Exactamente. Hay una cosa como que también pasa, atraviesa todo esto, que no la pusimos, pero estaría bueno quizás ponerla en este momento, que es la tendencia actualizante, ¿no? Me la preguntas justo a mí, que yo la critico. Está bien, no, él ahí está bien, vale, vamos a hablar de Roger, después si querés te cuento lo que pienso yo. Dale. Pero bueno, él ahí se dio cuenta que algo pasaba, digamos, en el sentido cuando se generaba todo este clima, ¿no? La gente parece que tendía a fluir positivamente.
Positivamente no quiere decir que somos buenos, sino que a resolver sus problemas y a sentirse mejor, ¿está? Y ahí él se enganchó con ideas de la época. El concepto de tendencia actualizante no es de Rogers, yo siempre lo digo, viene de antes, viene de filósofos, Bergson en el ambital, Nietzsche, voluntad de tendencia formativa. Sí, bueno, él lo que consideró, en eso coincido, que todo ser vivo, nosotros somos seres vivos, tenemos una energía, una pulsión, una tendencia, depende como lo quieras decir, él le llamó tendencia, a que si las condiciones son favorables, tendemos a ser quienes somos. La rosa tiende a ser rosa, el ombú tiende a ser ombú y la persona tiende a ser persona. Y a cumplir su desarrollo. Su desarrollo. Él se quedó con esa idea, yo la cuestiono un poco, te aviso, pero no importa. Si querés, pues hablamos de mi cuestionamiento, pero creo que sí, que todo ser vivo tiene una tendencia al desarrollo vital. Lo que yo le agrego, que Roger no lo agregó, pero bueno, si hubiera seguido vivo probablemente lo hubiera hecho. O lo hizo otro. O lo hizo otro, sí. Que es el tema de que nosotros no tenemos tendencia actualizante, porque somos personas, tenemos lenguaje y simbolizamos. Es decir, que la experiencia del organísmico pasa por nuestra reflexión y nuestro simbolismo. No somos un cuerpo como un animal, ¿se entiende? Bueno, eso sería otro debate. Sí, que de pronto se podría llamar de otra forma y no tendencia actualizante, esto que hace a lo animal, la parte animal nuestra. Que la tenemos, sí, claro, obvio, sí. Pero ojo que toda experiencia nosotros la pasamos por el lenguaje, la pasamos por la simbolización, la pasamos por la reflexión, ¿no es cierto? Y bueno, entonces lo que es natural, a ver, no quiero complicar este encuentro. Hay un autor llamado Merleau-Ponty, muy famoso, que decía que nuestra naturaleza es ser antinaturales o no naturales. Y esa es nuestra naturaleza, es una paradoja esto. Sí, totalmente. Que es filtrar con nuestra capacidad de conciencia de sí mismo, nuestra noción de sí mismo, toda esa historia, filtrar la experiencia a través de un acto reflexivo, ¿se entiende? Por consiguiente, ninguna experiencia es pura. Pero bueno, eso es un debate. Qué maravilloso esto que traes ahora, ¿no? Esto cuando dijiste la conciencia de sí mismo, ¿no? Que Roger haya desarrollado completa una teoría de la personalidad, ¿no? Que es muy buena. Es uno de los pocos, ¿no? que tienen teoría de la personalidad. Sí. Basada en la experiencia. Basada en la experiencia. Porque muchos, bueno, Freud también, Sí. Pero la mayoría de los post-freudianos se han basado en Freud. Sí. Y han mejorado, enriquecido o cambiado su teoría. Pero en realidad, fíjate vos, también Freud lo sacó de la experiencia. Yo por eso los comparo ellos dos. Para mí son los dos grandes genios. Era un observador también. Exactamente. Otro que se sentaba y miraba. Miraba y teorizaba después de haberlo observado. Exacto. ¿Se entiende? Por eso... Sí. A mí no me gusta cuando algunos que siguen a Roger lo critican a Freud, o viceversa, los que siguen a Freud critican a Roger, porque creo que no se dan cuenta que fueron dos grandes genios y que podemos integrarlos de alguna manera, ¿cierto? Aunque tengan filosofías bastante opuestas del humano, ¿no? Quizás la forma de mirar al humano. Sí, que son bastante distintas. Una de las cosas que vos trajiste en el principio, hablando de Roger, una de las cosas que hizo Roger también fue uno de los primeros que habló del counseling, ¿no? O sea, de la consultoría, ¿no? Mira, está bueno lo que traes. Fíjate, en realidad el counseling fue creado independientemente de Rogers, en la década del 30, un tal Parsons, que fue un sociólogo. Y fue una profesión que la crearon educadores y trabajadores sociales. Tema de posguerra. Sí, posguerra no. Sí, bueno, sí, posguerra, post-Primera Guerra Mundial. Exacto. En realidad en la época de la depresión norteamericana. Ahí está. Donde mucha gente estaba muy mal, ¿viste? Muy grandes crisis, y eso se observaba en las empresas y en las escuelas. Por eso el counseling no viene de la psicología, viene del trabajo inicialmente, viene del trabajo social y de la educación. Y después de unos años, estos primeros iniciadores allá lejos, se dieron cuenta que les faltaba psicología. Y ahí Roger apareció en el camino, ahí con su psicología, y también aparecieron los conductistas, que son las dos grandes líneas que el counseling se desarrolla en el mundo. Y la verdad que encajó perfecto la teoría de Rogers, por lo menos para nosotros. Sí, ¿no? Es un anillo al dedo. Sí, vino bien, porque el psicoanálisis puede dar lindos aportes, pero sería medio incongruente un proceso de desarrollo personal, de resolución de problemas, de trabajar en el presente, de trabajar hacia el proyecto, que es la idea del counseling. Roger le encajó al pie de la letra, ¿se entiende? Todo su modelo. De alguna manera esta
esto que estábamos diciendo recién de que el counseling y el enfoque centrado en la persona eran el uno para el otro. Sin ninguna duda. ¿Vos viste estas dos cosas que ya estaban sucediendo acá en el país en algún momento? Mirá, te cuento rápido. Yo vengo del psicoanálisis kleiniano, bien ortodoxo, del usted, del diván y de la pipa. Yo usaba pipa y todas esas cosas. Tenía el physique du rôle psicoanalítico. Y lo que no me convencía de Melanie Klein, sobre todo, era su filosofía. Vengo de leer mucho existencialismo, Sartre, Heidegger, Husserl, toda esa onda. Y no había, hasta que me entero de que un tal Manuel Artiles venía de Francia y que traía un autor llamado Rogers. Y el hermano de él era amigo mío y me lo recomienda. Y voy. Y ahí me encuentro con muchos colegas, Claudio Ruth, Ulis de Nicola, no sé, muchos que hoy son, vos los conocés. Sí, sí. Y me formo en el CEPOR y paralelamente empieza a pasar algo en Argentina, sobre todo te diría en Buenos Aires, un cierto movimiento hacia el humanismo. Tiene que ver, Manuel decía que cuando venga la democracia, pero esto fue antes, lamentablemente, algo va a pasar. Él confiaba que con la democracia, cuando vino Alfonsín, con la democracia, el humanismo, la psicología humanística podía, porque era muy psicoanalítico Buenos Aires. Totalmente. Y bueno, y notamos eso, de que se podía pensar en algo diferente. Me fui a la Universidad de Buenos Aires y yo era profesor ahí, lo propuse y me dijeron que no. Me fui a la universidad, bueno, no voy a decir que universidad privada, me dijeron que no. Dije, bueno, me mando solo, como se diría en el barrio. Sí, me junté con mis colegas del enfoque, del CEPOR, armamos ideas con Jorge Capel, Polia, colegas que vos conocés. Sí. Y armamos un plan original y largamos la carrera. Y yo, vos sabés que siempre digo lo mismo, creo que la pegamos en el tiempo, porque a lo mejor la iniciábamos antes y esto no funcionaba. Y además, voy a contar un pequeño chiste, yo a veces digo que gracias a Leo Buscaglia estamos aquí. Buscaglia era un autor muy tipo autoayuda, que estaba de moda en la década del 80, Sí. y yo armo una conferencia como para presentar el plan de counseling, y para que venga la gente, tipo marketing, le pongo ser persona. Ajá. A la conferencia, Mirá. en un lugar que me convocan. Sí, sí. Y se llenó de gente porque pensaron que yo iba a hablar de Leo Buscaglia, que había publicado un libro que se llamaba Ser Persona. No, yo no tenía la menor idea de ese libro. Y bueno, y cuando estoy por empezar la charla, veo y le digo a la gente que estaba ahí, le digo, no, yo no voy a hablar de Leo Buscaglia, no sé ni quién es. Se había ido a hablar. Así, pero... Voy a hablar de un tal Rogers. Y la gente se quedó. Y expliqué esto que rápidamente estoy contándote a vos, y vos ya lo conocés, toda la historia del enfoque, lo que es esta línea de la ayuda. Y mucha gente se enganchó, y ahí empezó el primer grupo a estudiar, unas 25 personas, allá en 1987. Y creo que coincidió también con un momento de Buenos Aires, de Argentina, donde había como una... Ahí, fíjate, la Gestalt también entró en juego, el psicodrama, lo sistémico, como nuevas líneas empezaron a aparecer, que iban abriendo el juego a las terapias, ¿se entiende? Eso creo que fue un momento así, y por eso en el año 90 fundamos la institución, ¿cierto? Solo San Isidro, bueno, ¿no? Y presentamos el plan en el Ministerio de Educación, y tuve también, vamos a ser sinceros, cierta suerte, no sé si la palabra es suerte, oportunidad, que el ministro de Educación era un tal Salonia, que conocía del counseling. Referencia de Estados Unidos. Claro, porque este señor es un educador importante y había estado en Estados Unidos, y me llamó y charlamos con él y nos dio una gran ayuda, en el sentido que el ministro conocía el tema. Si no hubiera tenido que convencer al ministro. Claro, esa es la oportunidad. Sí, esas cosas. A lo mejor hubiera ido otro ministro y no sé qué pasaba. Bueno, la cuestión es que aprobó el plan. Y así se dio el desarrollo de la profesión, y hoy hay más de 12.000 egresados, ¿sabes? Sí, este es el punto, ¿no? De la capacidad que tiene en este momento el counseling, y que es una profesión que tiene una característica específica. Sí, la tiene. Mira, yo creo que tiene dos o tres cosas básicas. Una es que apunta directamente, y esto nos ayuda el pensamiento del enfoque de Rogers, apunta directamente a la prevención, a la resolución de problemas y al desarrollo humano, al desarrollo personal, desde un lugar filosófico que a la gente le agrada y le gusta, no en un sentido tonto, sino que se siente como
como reflejada en esa idea de que es posible que si vos generás un vínculo, vuelvo al enfoque, cargado de estas actitudes, donde vos confías, y ahí viene el tema de la tendencia actualizante, si lo querés volver a poner, si vos confías que el otro, si recibe ese vínculo, va a poder encontrarse consigo mismo, como diría Brasier, y aunque parece de las revistas, lo que voy a decir ahora de las revistas de difusión para las chicas sobre todo, es un vínculo de amor. Pasa que la palabra amor está muy desprestigiada. Sí, porque el amor es una entrega bidireccional. Exactamente. Y tiene que ver con un verbo, que es el verbo amar. El verbo amar implica acciones. Exacto. Amor es un sentimiento que uno recibe o siente después que hubo acciones que tiene que ver con amar, ¿no? Sí, la definición que dice el diccionario de amar es la capacidad de dar amor. Sí. Ya dar es una entrega, ¿no? Es una entrega. Y Brasier, insisto en este autor porque para mí es fundante, dice que en realidad nosotros ayudamos a la gente porque entregamos amor. Amamos a nuestros consultantes, ¿no? Esto hay que aclararlo porque a veces la gente puede pensar pavadas de esto, ¿no? Es decir, nos entregamos en un acto de desapego y eso ayuda al otro, al consultante en este caso, a aprender un modo de vincularse con el otro, ¿se entiende? Lo que aprende con nosotros es un modo de vínculo. Sí, sí. Que después lo trasladará o no a su vida. Esa forma de encontrarse que tiene, sí, despojada, la aprende de esa relación. De esa relación vincular. Estamos partiendo, por supuesto, de personas que no padezcan de patologías demasiado graves. Esto no quiere decir que no se puedan asistir también, en equipos interdisciplinarios. Totalmente. Pero, en principio, se parte de personas que tienen la posibilidad de vivir una vida, entre comillas, dentro de parámetros de normalidad. Habría que discutir qué es eso, pero bueno. Sí, esa campana de Gauss, sí. Es donde estamos. Pero digamos, la mayoría. El counseling de entonces, por esto que vos estás abriendo, podemos decir todas las áreas que tiene, ¿no? Porque de hecho interdisciplinariamente puede trabajar en adicciones, puede trabajar en geriátricos, puede trabajar en distintas áreas, muchísimas áreas. Mirá, en el board hay counselors. Claro. A veces me preguntan, ¿cómo? ¿Sí? No, pará, depende del lugar que ocupe. En desorden de alimentación, hay counselors trabajando con, en empresas, ¿no? Hay una buena asociación con el coach, por ejemplo, en empresas. Hay muchos coaches que estudian counseling y muchos counselors que quieren trabajar en empresas incorporan el coach, que es un buen recurso. En escuelas, y en sexualidad, orientación a padres, todas las áreas donde las personas podemos necesitar resolver problemas y desarrollarnos, ¿no? Sí, y esta forma de tener estas tres condiciones del enfoque centrado en la persona siempre así presentes, claro, sí, y poderlas usar. Hay algunos que hablan de que es una forma de estar esto del enfoque centrado en la persona. ¿Vos cómo lo sentís? Creo que sí. Lo que pasa es que hay gente que a veces cree que uno tiene que estar todo el tiempo así, es imposible. Claro. Ojalá. Bueno, por algo el último libro de Roger se llamó El Camino del Ser. En realidad Roger hablaba que es una forma de ser, más que de estar. Habría que discutirlo eso. Pero sí, creo que esto uno lo puede trasladar a la familia, lo puede trasladar a la pareja, lo puede trasladar a una empresa, lo puede trasladar a cualquier vínculo. De hecho, Roger los últimos 20 años se desentendió de atender. Inclusive hasta dejó la matrícula, dijo no quiero atender más. Y se dedicó a grupos, se dedicó a asesorar empresas, a grandes grupos de encuentro, dejó de asistir en el consultorio, digamos, ¿no? Y fue candidato al Premio Nobel de la Paz, no sé si sabes. Sí, porque tuvo unas intervenciones en Irlanda. Y en Rusia. Y en Rusia, sí. También en Palestina, también. Judíos también. Sí. Y ahí fue donde estuvo con capacidad para ser Premio Nobel. Esta facilidad que tenía este hombre de poder ir encontrando que él estaba en proceso. Sí. Y entonces al estar en proceso siempre se está cambiando. Sí. Y entonces él podía estar diciendo y hasta desdiciendo cosas que había dicho antes. Sí. ¿No? De hecho, ahora tengo un debate si uno pudiera o no incorporar otras maneras de pensarlo. Yo creo que si él estuviera vivo obviamente estaría de acuerdo.
no es que estaría de acuerdo con todo, sino que diría, sigan pensando, sigan haciendo, sigan creando, sigan abriendo. Por eso uno de mis últimos libros yo le llamo Abrir el juego. ¿No? Y ahí uso una metáfora de fútbol, que me gusta el fútbol, que los mejores equipos son los que abren la cancha. Y yo esto lo metaforizo, que nuestra función, entre otras tantas, una de ellas, es facilitar la apertura de la experiencia y de la percepción de nuestros consultantes. Cuando vos como consultante o yo como consultante abro mi experiencia y la exploro, en un sentido completo digo, ¿no? Elijo mejor. Sí. Y en general elijo mejor para mí y para los demás. Claro. Y elijo esto de explorarme a mí mismo sin la presión de tener que encontrar algo, ¿no? Sí. Sino buscando nada más, a ver qué hay. Está bueno. Mira, yo a veces cuando doy charlas digo, fíjate vos, interesante Alejandro, digo, en realidad nosotros no buscamos causas, cosa que otras líneas sí. No quiere decir que no haya causas, las hay. Las cosas pasan por alguna causa en realidad. ¿No? Claro. Sí, bueno, pero no es nuestro objetivo como profesionales, seamos psicólogos, rogerianos o counselors, es ayudar a encontrar su causa, ¿no? Es decir, perdón, nuestra propia perspectiva de cuál es la causa, ¿se entiende lo que digo? En eso me gusta Spinoza, que es un filósofo, que dice que en realidad lo que sí sabemos nosotros son los efectos, no tanto las causas. Trabajemos más con los efectos, dice Spinoza, fíjate vos, en el 1600. Y lo interesante es que cuando nos colocamos en un lugar de no buscar ninguna causa, el consultante encuentra alguna causa que le sirve a él o a ella para sentirse mejor. Aunque no coincidamos nosotros con la causa que encuentra el otro. Sí, de alguna manera también, ahora que trajiste Spinoza trajo de una forma la multiplicidad que somos. Exacto. Entonces, al poder explorarse, exploramos toda la multiplicidad. Toda la multiplicidad que somos. Sin ningún objetivo preciso, sino el objetivo lo pone el consultante. Exacto. A partir de todo esto que trajiste, ¿no? Sí. Que nos dejaste hasta ahora, con la idea del counseling y el enfoque centrado en la persona. ¿Y qué hay para adelante? ¿Cómo se ve esto para adelante? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo estoy muy optimista, porque, fíjate, por algún lado, a veces me preocupa, pero bueno, aparecen varias escuelas que están formando nuevos profesionales, algunos lo hacen bien, otras no tan bien, pero bueno, evidentemente se abrió el juego y cada vez hay más colegas tuyos y míos en el ambiente. Por otro lado, creo que esta filosofía del hombre que estábamos hablando antes, cada vez que la gente la escucha, se está imponiendo, en el mundo se está imponiendo. Sí, una necesidad parece. Sí, inclusive fíjate, algunos están hablando de un cuarto momento, algunos lo llaman transpersonal, otros lo llaman espiritual, bueno, habría que discutir eso también, pero bueno, de todas maneras sí, yo creo que hay algo que está pasando en la humanidad que si no cambia, explotamos todos, y creo que este modelo del Person Centered Approach, o como que queramos llamar ahora, creo que dio un puntapié muy bueno, porque además se integra con toda la psicología humanística. Por eso yo le llamo un movimiento hoy. Yo prefiero ya no hablar más de una línea. Yo creo que el enfoque que inventó Roger, creó Roger y que nosotros estamos siguiendo, hoy es un movimiento que tiene muchas aristas y que se puede aplicar en muchos ámbitos, pero sobre todo creo, aunque parezca un idealismo el mío, creo que puede ayudar a transformar el mundo. Sí, de alguna manera. Hacia un lugar mejor. Por lo menos a que cada una de las personas puedan encontrar esta. Ojalá. Roger hizo algo que es muy difícil hacer hoy. Ojalá alguno se entere de esto, de que trabajar con líderes políticos, trabajar con facciones encontradas, ¿entiende? Ojalá se pudiera ser mediador, bueno, pero yo creo que si seguimos formando gente, vos con tu lugar, con tu Epimeleia y yo con mi institución, ¿viste? Podemos seguir ayudando a que haya cada vez más gente que se dedique a esto y se difunda, y se escriban libros, y se hagan conferencias, charlas, encuentros, congresos, y creo que aunque sea en el micromundo de cada uno está, poder ayudar a que seamos mejores personas. Linda mirada, linda. Y eso es lo que creo que nos aportó este hombre y que nosotros seguimos, ¿viste? Ayudar a que seamos mejores personas. Andrés, te agradezco muchísimo. Muchísimo. No, gracias a vos. Haber conversado un rato con vos. Gracias a vos. Que nos va dejando el tiempo, es hora de ir anudando y juntarse en un intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía.
con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugio de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro.